Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Patrick Bob, periodista y autor alemán, para hablar sobre la enorme presión que existe actualmente sobre la libertad de expresión en Europa y cómo varios gobiernos están trabajando con gran empeño para reducir esta libertad. Muchas gracias por volver al programa. Siempre es un placer, Glenn. Bueno, podemos entrar en algunos ejemplos concretos, porque realmente cuesta creer hasta qué punto se está suprimiendo la libertad de expresión en toda Europa. Pero pensé que un buen punto de partida sería cómo ves la libertad de expresión y de qué manera se está siendo presionada. ¿Puedes describir los principales mecanismos, tanto formales como informales, que están reduciendo la libertad de expresión en Europa? Así que ya no existe la libertad de expresión en la Unión Europea. Esto no es solo mi opinión personal, es el resultado de un informe de 160 páginas del Congreso de los Estados Unidos, publicado a principios de febrero. Según este informe, la Comisión Europea ha establecido en los últimos años un sistema de censura total en toda la Unión Europea. Y el resultado, permítame leerlo, el resultado de este informe del Congreso es, un momento, que el régimen de la UE presionó a las plataformas de Internet para suprimir discursos legales, incluidos aquellos que eran verdaderos, simplemente porque resultaban políticamente incómodos. Este es uno de los hallazgos del informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presidido por Jim Jordan. Está muy claro que la Comisión Europea se está transformando en una autoridad de censura, actuando contra la democracia y en oposición a todas las constituciones democráticas de la Unión Europea. Hay una persona que ambos conocemos, el coronel Jacques Baude, quien, una vez más, fue coronel en los servicios de inteligencia suizos. Ahora está retirado y es muy conocido por su agudo análisis. También trabajó con la OTAN como oficial de inteligencia suizo. Aparentemente, a la ONU le gustó su análisis. Llegó a la conclusión de que la guerra en Ucrania había sido provocada. Ahora bien, uno puede estar de acuerdo o no, yo coincido con su análisis, pero nunca tuvo un juicio ni nada parecido. Un día simplemente se despertó y se encontró en la lista de sanciones de la UE. No porque hubiera dicho algo falso ni porque se demostrara que había recibido pagos de algún sitio, sino simplemente porque su conclusión o análisis se consideró como aceptar o repetir un argumento del Kremlin, lo que se interpretó como promover la narrativa del Kremlin, y por eso fue sancionado. ¿Cómo se ve exactamente esta situación? Bueno, conozco personalmente al coronel Jacques Baude y lo visité en Bruselas. Está bien por ahora, pero también está muy nervioso porque es ciudadano suizo y vive en Bélgica. No puede viajar a su país natal, no se le permite. Sus cuentas bancarias están completamente congeladas y todas sus propiedades han sido confiscadas. Lo único que el Estado belga le permite es retirar 500 euros al mes para comprar comida. Y he oído que los vecinos cocinan para él. Así que esto no es más que una forma de censurar y presionar a las personas que no se alinean con la propaganda de la OTAN o de la UE. Y esto es completamente extralegal. Los ministros de la OET han creado una herramienta para presionar y silenciar a la gente mediante sanciones, lo cual es totalmente ilegal, y va en contra de todas las constituciones democráticas de la UE. Así que la única conclusión a la que puedo llegar, y en la emergencia del Congreso de los Estados Unidos, es que es política que están destruyendo la democracia para obtener en el poder. Lo más sorprendente, sin embargo, en el caso del coronel Jacques Baude, es que no se ha infringido ninguna ley y ni siquiera está en posición de defender su argumento.
No puede defenderse ante un tribunal. No hay ningún recurso legal. Simplemente le dicen, ahora no puedes viajar. Todos tus bienes están congelados. No puedes recibir ayuda de nadie. Y como decías, no existen leyes para esto. Es ilegal. Esto es ilegal. Se trata simplemente de sancionar a ciudadanos que no han cometido ningún delito. Es bastante impactante. Así que, para cualquiera que sostenga que este artículo estadounidense es hiperbólico o exagerado, resulta muy difícil justificar lo que realmente se le ha hecho a él y a otros en ese sentido. Y esto es propaganda. Esto ocurre cuando los gobiernos ya no son capaces de defender su posición. Cualquiera que cuestione la verdad oficial sufre este tipo de ataque por parte del gobierno. Es la muerte de la libertad. Pero tú has sostenido que los medios se han vuelto mucho más propagandísticos. ¿Ves esto simplemente como un problema transitorio, dado que prácticamente estamos librando una guerra directa contra Rusia ahora? ¿O crees que es algo permanente? Porque es muy difícil nada como emergirle Albert Fortress, después de ver a los buenos en estas cosas contra sus propios ciudadanos. Creo que esto supone una transformación completa de la democracia a nivel europeo en una especie de despotismo antidemocrático y belicista. Y ese es el objetivo. Según el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la UE ha decidido librar una guerra contra Rusia en los próximos años. Así que el belicismo, las nuevas guerras, la propaganda y la censura son, por otro lado, dos caras de la misma moneda. Quieren cerrar el espacio de debate público para facilitar que sus propios ciudadanos sean arrastrados a una nueva guerra. Y esto es muy peligroso, porque la Federación Rusa ha anunciado que no será una guerra al estilo ucraniano, una guerra de baja intensidad. La Federación Rusa ha dejado muy claro que se convertiría en una guerra nuclear de inmediato. Así que es muy, muy peligroso. Pero el trasfondo de todo este belicismo y censura es que daña todas las inversiones. They lost control over their investments. NATO General Secretary Mark Rutte. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que era primer ministro de los Países Bajos en 2013, firmó un contrato con el gobierno ucraniano y la empresa Shell para explorar la industria del gas, los minerales y el gas en el este de Ucrania. Así que fue una inversión de miles de millones. Pero ahora todos esos territorios están en manos rusas, de modo que calcularon mal sus inversiones. Y ahora los ciudadanos europeos deberían morir por sus beneficios. Ese es el trasfondo. La gente duerme al borde del abismo, no salen a las calles ni luchan por la paz en la Unión Europea. Ese es el resultado de la propaganda permanente y la censura permanente en la UE. Y no creo que las élites políticas vayan a detener eso. Simplemente seguirán adelante para mantenerse en el poder. Esa es mi preocupación. Todas esas mentiras que se han contado, la falta de rendición de cuentas, porque es muy fácil desenmascarar muchas de las mentiras que han estado diciendo. Quiero decir, esto es, en gran medida, lo que también estaba haciendo el coronel Hackbode. Utilizaba fuentes occidentales para demostrar que las narrativas que están construyendo no tienen ningún sentido. Pero el problema, ahora, por supuesto, es que si ganas la guerra, puedes escribir la historia después. Pero estamos perdiendo esta guerra, y nuestras élites políticas no van a estar en posición de escribir la historia después. De hecho, se va a demostrar que todo lo que han dicho esencialmente ha sido una mentira. Y es bastante dramático porque estamos hablando de una crisis de legitimidad cuando los gobiernos sobrepasan su mandato democrático de esta manera. A medida que estos gobiernos se vuelven más impopulares, parecen ser inmunes a las urnas. Independientemente de lo que uno piense sobre los partidos de la oposición en toda Europa, es preocupante que el partido más popular en Alemania, ahora, según las encuestas, sea la AfD. De nuevo, no importa si la gente lo apoya o no, están siendo criminalizados.
Hablan abiertamente de prohibirlo. En Francia, arrestaron a Le Pen, y en Rumanía, el resultado electoral fue esencialmente ignorado y anulado. Hagámoslo de nuevo. Vimos cómo se manipuló la elección en Moldavia. Y si mencionas estas cosas, los gobiernos de Europa básicamente van a por ti. Es bastante inquietante. Toda esta charla sobre nuestra democracia y nuestros valores está en esencia caminando sobre cáscaras de huevo. Pero ¿qué tan importante crees que es también el papel de la autocensura? Porque ahora estamos hablando de censura directa, la forma en que se castiga a la gente, cómo se revierten los resultados electorales, cómo se prohíben los partidos de la oposición. Los ciudadanos no solo son difamados, censurados y cancelados, sino también sancionados. Entonces, en cuanto a la autocensura, ¿cómo ves que esto está cambiando entre periodistas o académicos? Bueno, permíteme empezar con mis experiencias personales como periodista, autor de libros y director de un canal de noticias y análisis en YouTube. Estoy recibiendo miles de cartas y la mayoría de la gente me dice, tienes el valor de decir lo que yo ya no puedo decir. No tengo libertad de expresión. No puedo expresar mis opiniones personales ni mis argumentos a mis colegas porque es demasiado peligroso. Así que la autocensura sigue a la censura. Y esta es la situación en Alemania hoy en día y también en otros países. Un miembro del Parlamento Europeo, Michael von der Schulenburg, intentó crear un consejo de personas para ayudar a Jabot. Y pise a los profesores y todo eso. Pero la mayoría de la gente se negó a unirse al consejo porque vive con miedo. Lo que vemos ahora mismo en toda la UE es un gobierno basado en el miedo y la represión. Y esto no es democracia. Esto es una distopía orwelliana. Tenemos muchos instrumentos para alcanzar este objetivo. En primer lugar, un informe del Congreso de los Estados Unidos demuestra que la Unión Europea manipuló 8 elecciones en toda la UE. El caso más conocido es el de Rumanía, pero también en Eslovaquia, Francia y otros países. Puedes descargar este informe en Internet. El siguiente nivel es la censura en Internet. La Comisión Europea invitó a Meta, Google, TikTok, X, Amazon, Microsoft, Apple, Rumble, Reddit y OpenAI y explicó con total claridad que deben gestionar el contenido de acuerdo con las expectativas de la UE. De lo contrario, se enfrentarán a fuertes sanciones y tendrán que pagar mucho dinero. Y esto también no es democracia. Luego están las sanciones extralegales contra Hackvow y otras 58 personas, no solo fuera de la UE, sino también en parte dentro de ella. Y todo el mundo lo sabe. Por otro lado, los medios de comunicación tradicionales, o como yo los llamados medios de propaganda, no lo cubren, no informan sobre ello. Y eso significa que los medios tradicionales forman parte del sistema de propaganda de la OTAN. ¿Cómo ves, sin embargo, el ataque a las reputaciones? Porque cuando dices que la gente tiene miedo de hablar, es el ataque a la reputación, lo que afecta no solo a la vida profesional, sino también a la vida privada. Ese es un aspecto clave del asunto. Así que ya sabes, como en este país, he notado esto incluso contra mí mismo. Tenemos gobiernos que a veces actúan de forma indirecta, financian ONG, las llaman ONG de derechos humanos, pero ves que escriben todo tipo de difamaciones en las redes sociales. Escriben artículos denunciando a personas, llamándome propagandista de Rusia. Escriben cartas a mi universidad, cuestionando si debería poder trabajar allí. Incluso publican fotos de mi casa en las redes sociales después de que yo hubiera eliminado mi dirección del registro público. Y recientemente incluso tuvimos al ministro de Defensa de Noruega pronunciándose. Estaba dando un discurso advirtiendo de que los noruegos están expuestos a la propaganda de Putin. Me pareció algo extraño, porque los medios noruegos solo permiten una narrativa,
que todo es sin provocación, que los rusos son simplemente los nuevos Hitler que quieren restaurar la Unión Soviética. Así que, cuando le preguntaron, ¿de dónde obtienen la propaganda de Putin?, mencionó mi nombre, solo mi nombre. Y eso es un problema, porque según él, un periodista esencialmente no debería hablar conmigo. Eso significaría que me está dando una plataforma. Y el gran delito, según él, fue que yo dije que la OTAN había contribuido a provocar la guerra. Quiero decir, si tuviéramos un discurso abierto, si la gente pudiera hablar de lo que realmente está ocurriendo en Ucrania, si se quisiera resolver, sería muy fácil. Nan predignaftamath the four with some Mustang. An abundance of evidence to prove this. But what I found fascinating, they don't look at evidence. Lo que me resulta fascinante es que no miran las pruebas directamente como una forma de resolver una crisis. Lo ven casi como una traición, como si hubieras tomado partido por el enemigo, solo por sugerir que quizá hayamos contribuido a esto y que por tanto podría haber una solución política. Da bastante miedo ver cómo, quiero decir, esto es básicamente el poder ejecutivo diciendo: estas son las verdades oficiales que el gobierno tiene derecho a promover, y cualquiera que se oponga será difamado y atacado por el propio gobierno. Está a años luz de cualquier cosa que pudiera considerarse democrática. Por supuesto, ni siquiera se acerca a lo que le ocurrió al coronel Shackbowd, pero aún así, perdón, me he desviado del tema. Iba a preguntar, en cuanto a esta presión reputacional, ¿cómo la estáis evaluando? How are you assessing this? I made the same experience as you in Germany. Tuve la misma experiencia que tú en Alemania. Si lees Wikipedia o buscas en Google, según la prensa dominante en Alemania, supuestamente fui observador electoral para el señor Putin durante el referéndum en el Donbass en el otoño de 2022, lo cual no es cierto. Llevé el asunto a los tribunales y el tribunal dejó muy claro en su decisión que no fui observador electoral, que estuve allí como periodista. Pero siguen repitiendo lo mismo una y otra vez. Entre los responsables se encuentra una organización supuestamente no gubernamental, financiada por el gobierno y la UE, llamada Fake Observers. Y yo no fui un observador falso, en absoluto. Así que hemos llegado a un estado de noticias completamente falsas. Shackbowd escribió y publicó recientemente un libro sobre esto, Gobierno mediante noticias falsas. Y este es el mundo en el que vivimos. And this is the world we are living in. They are betraying and lying to the people. Están traicionando y mintiendo a la gente en toda la UE, porque la realidad sobre el terreno, en el campo de batalla, es completamente diferente de lo que informa la prensa. Es totalmente distinta de lo que dicen los programas de noticias. No están sobre el terreno. Es pura fantasía, pura propaganda. Y todos los aparatos ideológicos están apoyando este sistema de propaganda. Las escuelas, las universidades, las llamadas organizaciones no gubernamentales, los think tanks, las instituciones gubernamentales, y así sucesivamente, e incluso las iglesias. Todos difunden y publican la misma propaganda, y ese es el problema. Así que la única manera de salir de este sistema de propaganda es que los ciudadanos realicen sus propias investigaciones y elijan otras fuentes, posiblemente los nuevos medios, y eso sería lo mejor. Pero al destruir el espacio para el debate democrático, es como los partidos establecidos se mantienen en el poder. Lo interesante de estas sanciones es que provienen de la UL. Eso permite a los gobiernos nacionales trasladar la responsabilidad a la propia UE. Pero ¿cómo se ve esto en Alemania? ¿Cuáles de estas sanciones y presiones proceden directamente de la UE? ¿Y en qué punto interviene el gobierno alemán? Mencionamos al coronel suizo en Bélgica, pero también ha habido muchas sanciones contra ciudadanos alemanes, algunos de los cuales, al parecer, ni siquiera pueden regresar a su propio país. Pasamos por toda una guerra fría sin hacer nada parecido. No inspira mucha confianza en los gobiernos cuando recurren a medidas tan drásticas y autoritarias. Pero sí, volviendo a mi pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno alemán si lo comparamos con la Unión Europea? So we can identify the actors.
Así que podemos identificar a los actores en diferentes niveles. La presidenta de la Comisión Europea es una alemana, Ursula von der Leyen, y es personalmente responsable de la censura en la UE, porque aprobó la campaña sobre la COVID-19 en junio de 2020. Ella inició el programa de seguimiento de la desinformación sobre la COVID-19 y obligó a las plataformas de Internet a informar, eliminar y manipular contenido. La segunda es Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia y antigua responsable de Justicia de la Comisión Europea. Ella gestionó todo el asunto, las conversaciones con TikTok, Meta, Google y otras plataformas. Y el tercero es Thierry Breton, antiguo comisario de Mercado Interior. Le escribió a Elon Musk el 12 de agosto de 2024 diciendo: "No dudaremos en hacer pleno uso de nuestras herramientas". We will not hesitate to make full use of our toolbox. That means he set X under pressure. Eso significa que puso a X bajo presión. El siguiente es Pravat Agarwal, el jefe de la aplicación de la Ley de Servicios Digitales. Básicamente es el responsable de gestionar todo esto. Y la quinta es Renate Nicolai, la subdirectora general de DG Connect, la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de la Comunicación. Ella tiene que traducir la Ley de Servicios Digitales en acción, en control de los sistemas de recomendación. Pero debemos tener en cuenta que los gobiernos nacionales están jugando a un juego de favores. Por ejemplo, el Consejo de Ministros de la UE, formado por los distintos Estados miembros, es el responsable de las sanciones. Eso significa que a nivel de la UE, la Comisión simplemente ejecuta lo que los gobiernos nacionales ya han decidido. Ese es el problema. Have decided before. That's the problem. So it is a kickback game. The national governments decide. Así que es un juego de devoluciones. Los gobiernos nacionales deciden incluir a alguien en la lista de sanciones, lo envían a Bruselas y entonces Bruselas tiene que actuar. Luego la pelota vuelve al nivel nacional y también al nivel alemán. El Bundestag alemán transformó las sanciones de la UE contra individuos en derecho nacional el 15 de enero y las reforzó. Cualquier persona que ayude a alguien sancionado puede ser castigada y puede ir a prisión durante 10 años. Y esto es completamente una locura. No hay ninguna base legal para ello, ninguna. Es simplemente ilegal y completamente voluntario. Así que no estamos en un gobierno definido por la ley. Es un gobierno de despotismo, nada más. Hemos perdido el fundamento de la democracia en la Unión Europea. Nothing else. We lost ground of democracy in the European Union. Is there any source of optimism coming anywhere, though? ¿Hay alguna fuente de optimismo que venga de algún sitio? Sin embargo, ¿ves alguna institución, medio de comunicación, sociedad civil, academia, alguien que esté resistiéndose a esto, al menos con un éxito marginal? O supongo, ¿de dónde surge la esperanza aquí? ¿O deberíamos confiar en lo que obtuvimos de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de diciembre de 2025, ponerlo en manos de Estados Unidos para promover gobiernos alternativos en Europa? Porque eso tampoco parece ser un resultado muy ideal. Like a very ideal outcome either. Yes, on the first level, I have to say, Europe needs help. Sí, en un primer nivel tengo que decir que Europa necesita ayuda del exterior. Y esto es exactamente lo que hizo el Congreso de los Estados Unidos. Publicaron un informe porque los ciudadanos estadounidenses se ven afectados por esto. Los ciudadanos estadounidenses que viajan por la UE están sujetos a esas normas, así que las regulaciones de la UE están funcionando a nivel mundial. El segundo nivel es que ambos, Glenn, tú y yo, podemos simplemente hacer nuestro trabajo y dar a conocer lo que están haciendo para crear conciencia al respecto. Pero al final, la gente tiene que luchar por sus derechos y en este momento no lo está haciendo. Si miramos atrás en la historia de la democracia, digamos 300 años, durante todo ese tiempo la gente tuvo que luchar por sus derechos y se derramó mucha sangre. Ahora estamos en un punto en el que tenemos que mirar a esas personas y volver a luchar por nuestros derechos. La gente tiene que salir a las calles y luchar por sus derechos democráticos contra las élites antidemocráticas. For their democratic rights against anti-democratic elites. Why do you think this isn't happening yet, though? Because ¿Por qué crees que esto aún no está ocurriendo? La gente no se da cuenta de lo que está pasando, porque por supuesto los medios no van a cubrir gran parte de esto.
Pero además, realmente no están expuestos a nada de ello, quiero decir, a perspectivas alternativas. Me resulta sorprendente porque toda forma de disidencia se rechaza simplemente como una especie de traición. Incluso altos cargos importantes, personas a las que nadie podría acusar de tener simpatías con Rusia, que siguen argumentando que esto fue provocado, simplemente nunca aparecerán en los medios. Existe un control muy estricto del relato. Independientemente de cuál sea la realidad, la información suele juzgarse por el grado en que respalda la narrativa de la OTAN o la narrativa rusa. Es un binario simple. Y Quaxashmi no respalda en Artur Rotes Wiziwisid Amber Brentil. Kamsas por eso. How do you overcome this? I think EU citizens have Creo que los ciudadanos de la UE tienen que entender que los medios de comunicación tradicionales forman parte del sistema de propaganda y que deben buscar fuentes de noticias alternativas. Tienen diferentes opciones. Pueden utilizar los nuevos medios como tu canal o el mío, o en Alemania, Nachdenkseiten, o en Estados Unidos, Consortium News, o en Canadá, The Postal Magazine, o cualquier otro. Así podrán evaluar la situación de una manera más adecuada. Pueden confiar en sus propios ojos y oídos. Deben mantenerse en contacto personal entre ellos e intercambiar sus experiencias. No estamos solos. That helps. We are not alone. We are not alone. But I think No estamos solos, pero creo que la mayoría de los ciudadanos alemanes viven en realidad como zombies, en una especie de segunda realidad. Esta sensación proviene de las restricciones por el coronavirus. Creo que la mayoría de la gente en Alemania está rota, están frustrados, sin esperanza. Y el trasfondo de todo esto son las restricciones por el coronavirus, que dejaron claro a todo el mundo que el brazo del Estado es muy largo y que la gente tiene muy pocas posibilidades de oponerse a estas medidas. Muchos creyeron en las restricciones por el coronavirus, pero está muy claro que fueron impulsadas políticamente, no médicamente. Initiated by medicine. So it is Así que la mayoría de la gente forma parte de este sistema de mentiras, y es muy difícil entender que perdí parte de mi vida creyendo en, sí, déjame decirlo, tonterías. Y me cuesta dejar eso claro incluso a mí mismo, porque pierdo la dignidad cuando me miro al espejo. Ese es el problema. Y pienso, bueno, la única esperanza es que la gente tiene que votar a otros partidos, no al cartel de partidos establecido. Porque este es un cartel de partidos belicista, y eso ya es un curl de Havdetos que está destruyendo la democracia. Es muy evidente, tienen que votar a partidos y tienen que luchar por sus derechos. Es la única manera en que lo veo. And they have to fight for their rights. This is the only way I see. I'm wondering to what extent though this Me pregunto hasta qué punto esto realmente importa, a quién votes, porque en el Reino Unido ahora ven que esta alternativa radical podría llegar al poder, que sería Nigel Farage, y piensan, oh, esto es radicalmente diferente. Pero luego enciendes la tele, y cuando llega el momento de hablar de algo como los archivos de Epstein, que deslegitiman a muchos de los funcionarios y élites británicos mencionados en esos documentos, él dice, bueno, ya sabes, esto podría ser simplemente propaganda rusa, que ellos están detrás de los archivos de Epstein, que él era un agente de los rusos. Quiero decir, es el peor tipo de rusofobia política que existe. Después de todo este asunto del Russiagate, Trump siendo un espía, un agente del Kremlin, luego se calificó el portátil de Biden como una conspiración rusa. Ahora están intentando aplicar el Russiagate a los archivos de Epstein. Y en cierto modo, es bastante ingenioso, porque no tiene ningún sentido. No hace falta ninguna prueba detrás, porque cualquiera que lo cuestione diciendo, bueno, ¿cómo tiene sentido eso? No hay pruebas, es tachado de agente ruso. Así que la gente simplemente lo acepta, al parecer. Es bastante frustrante. Pero, ¿ves alguna alternativa? Quiero decir, al menos en Europa, ¿quién adoptaría una postura radicalmente diferente en defensa de la libertad de expresión? Actually not. So the Epstein files
En realidad no. Los archivos de Epstein muestran que Epstein no era un agente ni un espía de Rusia. Estaba vinculado al Mossad y a Israel. Ese es un nivel, el primer nivel. Y el segundo nivel es que se trata de una introspección sobre nuestras élites. Hacen de todo. Bueno, es un riesgo moral absoluto. Hacen lo que les da la gana. Y esto frustra aún más a los ciudadanos, porque aprenden del caso Epstein que no pueden hacer nada al respecto. Pero esa es la lección equivocada que sacar de los archivos de Epstein. Deberíamos aprender, en cambio, que nuestras élites son tan decadentes que necesitamos otras nuevas. Tenemos que reemplazarlas. Es la única manera. Así que el problema en Alemania, y posiblemente en el Reino Unido y en Francia, es que todo esto favorece a los partidos populistas de derechas como la AfD. Y lo que vemos ahora mismo en Alemania es una transición de la AfD de un atlántica. Party to a transatlantic party. So, in the end, Así que al final, si la AfD llega al poder después de las próximas elecciones al Bundestag en Alemania, tendremos un nuevo instrumento para que Washington influya en el gobierno alemán. Es el mismo proceso que vimos en Italia con la señora Meloni, y Washington está intentando repetirlo. Esto forma parte de la nueva estrategia de seguridad estadounidense. Harán que partidos como la AfD y otros partidos populistas de derechas lleguen al poder como instrumentos de la influencia estadounidense. As an instrument of American influence. Well, it doesn't give much room for optimism, I guess. Bueno, no deja mucho espacio para el optimismo, supongo. Pero desde mi punto de vista, un problema clave es que hemos tenido este miedo externo durante tanto tiempo. En esencia, ha habido una búsqueda de disidentes internos o enemigos dentro de nosotros. Esto es algo sobre lo que escribió Carl Schmitt, que cuando los seres humanos se enfrentan a una amenaza externa, surge un instinto más fuerte de lealtad y solidaridad de grupo, en el que la gente intenta sofocar cualquier disidencia, a cualquiera que se desvíe del grupo o de las narrativas oficiales de las autoridades. Da la impresión de que hemos pasado toda una década buscando enemigos internos. Es decir, primero tuvimos el Russiagate, donde cualquiera que hubiera votado por el Brexit o por Trump, cualquiera, podía ser, básicamente, un agente ruso. Y luego, por supuesto, eso fue reemplazado por la COVID, donde también buscamos enemigos internos hasta cierto punto. Y después, por supuesto, llegó la guerra de Ucrania. Y ahora el público tiene que asegurarse de tener la opinión correcta. Parece simplemente que los europeos necesitan unos años de descanso para normalizarse, para que se les permita de nuevo disentir realmente de sus gobiernos. Porque esta es mi principal preocupación. Se ha normalizado mucho. Pero dado que ahora la guerra se considera una justificación para la restricción, como última pregunta, ¿cree que algo de todo esto podrá volver a la normalidad una vez que termine la guerra de Ucrania? Well, I'm not very optimistic because we are Bueno, no soy muy optimista porque nos enfrentamos a un nuevo siglo de guerras y a un siglo de destrucción de las democracias. Y esto es precisamente el resultado de tu análisis, Glenn, también. Vemos el declive de Occidente, del mundo unipolar, y el auge del mundo multipolar. En este proceso, Occidente se enfrentará a más y más restricciones. Estados Unidos mantendrá la correa más corta para sus vasallos y están rompiendo lazos con Rusia y China. Eso significa, en el ámbito interno, una pérdida de democracia. La única esperanza, desde una perspectiva global, es el ascenso del mundo multipolar y de nuevos gobiernos en Asia, China y África. Los gobiernos europeos han cometido tantos errores, desde mi punto de vista, que la partida está perdida. Nos convertiremos en el patio trasero de Estados Unidos y también en el patio trasero de Rusia. Mi distopía personal es la película de Hollywood Mad Max. Bandidos criminales recorriendo Europa y aterrorizando a la población. Y esos terroristas son los propios gobiernos, gobernando y dirigiendo el Estado contra su propio pueblo. Están explotando a sus propios ciudadanos en beneficio propio y en beneficio de Estados Unidos.
Porque esta guerra en Ucrania supone la transferencia de dinero de la URSS en su conjunto hacia Ucrania y hacia el complejo militar industrial estadounidense. Así que los ciudadanos de Europa serán cada vez más pobres. Y esa es la situación, un aumento de la explotación, un aumento del peligro de una guerra nuclear y, en fin, un declive del bienestar social. Este es el nuevo siglo XXI. Bueno, gracias, no solo por dedicar tu tiempo hoy, sino también por el trabajo que haces. Intentar restaurar cierta libertad de expresión en Europa y asumir el caso contra el coronel Shahboud, porque se está estableciendo un precedente terrible, realmente terrible. Así que muchas gracias. Gracias por tu cheque, Glenn Deason. Siempre es un placer.